Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Esperando, ¿verdad?, que todos estemos bien de salud. Amén. Esta tarde quiero traer una reflexión de parte del Señor bajo el tema ¿cómo está tu fe? Porque sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos de crisis que muchas personas pues están desesperadas y muchos pues están dolidos y tristes por la situación. Pero en todo esto tenemos que ver dónde está nuestra fe. Amén. Así que, ¿dónde está tu fe? Y quiero entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Y en el libro de Génesis, quiero compartir una porción con ustedes que se encuentra en Génesis 22, del versículo 1 al 19. Amén. Y quiero leerlo. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Amén. Vemos aquí cómo el Señor llama a Abraham y va a probar su fe, ¿verdad? Y tanto así que va a probar su fe que le dice que tome a su hijo, a quien tanto ama. A ver, que le acordó que mucho tú amas a tu hijo, ¿verdad? Y sigue en el versículo 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham tenía tanta confianza en el Señor. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dicho que iba a levantar su descendencia. Pero en este momento le pide que lo sacrifique. Pero Abraham tenía tanta y tanta fe en Dios que él le dice a sus siervos, yo y el muchacho subiremos y más adelante volveremos y volveremos enseguida. Él sabía que aunque él subiera allá arriba y los sacrificara, Dios le iba a devolver su vida para que bajara, porque era una promesa que el Señor le había hecho. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Abraham sabía eso. Él sabía que aunque en aquel tiempo no había ningún suceso de haberse resucitado algún muerto, él sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios se lo iba a devolver. Amén. Y sigue en el 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Amén. Si uno se puede meter en la escritura y tener empatía con Abraham, ponerse en los zapatos de Abraham, ustedes se imaginan ustedes poniendo su hijo sobre la leña para ustedes sacrificarlo. Qué dolor tenía que estar corriendo por tus venas, por tu sangre. O qué fe tan grande tenías que tener para saber que tú lo ibas a sacrificar y que el Señor te lo iba a devolver. Porque había una promesa sobre Isaac. Me imagino que fue un momento de agonía, de fuerza interior que tenía Abraham.
y la fe que tenía en Dios. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el nombre del Señor será provisión, provisto. Amén. Esto nos trae una enseñanza y nos llena, ¿verdad?, de fuerzas para nosotros seguir confiando en Dios. Que nuestra fe crezca aún más de lo que la tenemos. Amén. Aquí vemos cómo el Señor le había hecho unas promesas a Abraham anteriormente de sobre su hijo que iba a traer su descendencia, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y entonces de momento hay que sacrificarlo. Qué fe tan grande tenía que tener Abraham, ¿verdad? Para poder hacer eso. Para poder llevar a ese muchacho y ponerlo allá arriba. Sabemos que Dios le había prometido para levantar su descendencia. El hijo de la promesa era Isaac. Pero Abraham confió en Dios. Confió en Dios y llevó a su hijo allá al sacrificio. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar para Dios? ¿Qué estamos dispuestos para sacrificar a Dios? Qué difícil es. Qué difícil es tener una fe. Pero quiero que tu fe se levante en esta mañana y te acuerdes que si Dios nos ha prometido algo, Él todo lo que promete lo cumple. Según verdad que todos seámosle fiel a Él. Amén. El Señor le dio tantas cosas a Abraham por su obediencia, por su fe. Porque dice la palabra que después de eso el ángel bajó y le dijo que por demostrarle su fe, lo iba a bendecir aún más. Amén. Dios tiene preparado para nosotros. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo momento. Vemos todo color negro allá afuera, vemos cómo la gente está perdiendo su vida, pero nuestra fe tiene que estar en Dios. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tenemos que seguir las reglas, como digo yo, del juego ahora mismo. Cuidarnos, encerrarnos en nuestras casas, no tirarnos a la calle a aventurar, no tirarnos a la calle a ver qué pasa, porque yo confío en Dios. Porque Dios nos está diciendo que nos cuidemos, Dios nos está diciendo que nos guardemos. En eso es que tenemos que tener confianza en el Señor. Y entonces el Señor nos cuidará de nosotros. Porque el Señor en ningún momento nos ha dicho que nos vayamos para la calle a hacer esto, a hacer aquello que no debemos de estar haciendo. Sino que permanezcamos en nuestros hogares y esperemos en Él. Su voluntad se va a hacer por encima de todo. Nosotros seguimos orando y pidiendo misericordia. Seguimos orando y humillándonos ante el Señor, pero se va a hacer por encima de todo. Pero nosotros tenemos que tener fe de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a guardar, que Él es nuestra torre fuerte donde nosotros nos vamos a refugiar. Amén. Porque el hombre de Dios no camina por vista, sino por fe. Porque el justo por la fe vivirá, y conforme a tu fe, así será hecho. Así dice la Biblia. Y nosotros tenemos que caminar por fe. Y nuestra fe en este momento tiene que estar más alta que nunca. Confiando en el que el Señor nos va a cuidar. Confiando que el Señor nos va a proteger a nosotros y a los nuestros. Pero como siempre decimos, tenemos que poner de nuestra parte.
porque podemos orar por los de nosotros, que el Señor los cubra, pero ellos se tienen que cuidar también. Ese mensaje hay que llevarlo a nuestros familiares, a nuestros amados, a nuestros queridos, que se cuiden, que se protejan, porque así pues será conforme la voluntad del Señor. Y con mucha fe vamos a salir de esto y nos vamos a encontrar nuevamente, nos vamos a abrazar nuevamente y vamos a poder hablar y contarnos qué hicimos en todo este tiempo. Contarnos, ¿verdad? Anécdota de lo que pasó en nuestras casas, en nuestras familias, y poder reírnos nuevamente, unidos en familia, en un solo cuerpo. Tenemos que tener mucha fe. Nuestra fe tiene que estar bien elevada. Tenemos que tener una mentalidad como la de Abraham. Esto es momento de sacrificio, pero el Señor no me va a dejar solo. Esto es momento de sentarnos y escondernos, pero el Señor está con nosotros. El Señor cuida de mí, cuida de ti. Pero tenemos que tener fe y creer en eso. Amén. Dice una leyenda que el príncipe Guillermo iba a darle un documento a este hombre que le había dicho que le sirviera en su propósito en la política del rey. Y el príncipe le iba a dar un documento para firmar para aquello. Y aquel hombre le dijo que no era necesario que le firmaran ningún papel. Porque él dijo, ¿de qué me vale servirle a un rey que su palabra no es poderosa? Así nosotros entonces le servimos a un rey, pero es el rey de reyes, señor de señores, y su palabra es poderosa. Él no nos tiene que dar un documento a nosotros firmado o hacer un contrato con nosotros para cuidarnos. Con simplemente su palabra decirnos que Él cuidará de nosotros es suficiente para nosotros. Es más que suficiente. Porque la palabra del Señor va por encima de todo. Lo que nosotros tenemos que tener es fe. Fe y guardar esa palabra en nuestro corazón. Y así el Señor cuidará de nosotros. Así el Señor nos protegerá. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar todo esto? No lo sabemos. Pero estamos ansiosos de que ya empiece a pasar todo para poder encontrarnos nuevamente y alabar y glorificar al Señor en su templo. Mientras tanto, sigamos en el templo de nosotros, de cada uno de nosotros, alabando y adorando al Señor y dándole gracias. Gracias porque cada vez que vamos al supermercado a comprar algo, Él nos protege. Gracias porque cada vez que tenemos que salir a hacer cualquier cosita rapidito y regresar a nuestro hogar, Él nos cubre. Él manda ángeles. Él nos cubre con su sangre que es poderosa. Él nos protege en todo momento. Y esa es la palabra del Señor. Es como una torre fuerte donde nosotros nos vamos y nos cubrimos. Y que nuestra fe cada día sea más grande. Que nuestra fe crezca y crezca. Y sigamos creyendo y sabiendo que el Señor nos va a cuidar. Pero no obstante, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Cuidándonos, los protocolos, saliendo de nuestras casas lo menos posible, solamente para algunas ocasiones que sea necesario salir. Mientras tanto, no salgan de sus casas. No hay nada que hacer afuera. Mucho menos en lugares que tengo hermanos, amigos, que viven en lugares donde la pandemia, ¿verdad?, está bien alta. Cuidémonos más y protejámonos cada vez que salgamos y tengamos fe en el Señor que esto no sé cuándo, pero va a pasar y el Señor va a cuidar de los suyos. Amén. Dios les bendiga. Les amamos mucho y estamos deseosos por verlos y compartir con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Padre Celestial, Padre alto, Padre bueno, Señor. Veremos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque tú nos cubres, tú nos cuidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes una cobertura sobre nosotros, Señor, nuestras familias, Señor, sobre el mundo entero, Padre. Te damos gracias, Señor, Padre, porque tú nos cuidas y así nosotros lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Tú nos cubres con tu sangre, Padre Santo, que es poderosa. Te pedimos, Señor, que ninguna plaga llegue a nuestras moradas ni a nuestras vidas, Señor Padre. Que tu cobertura esté sobre nosotros en todo momento, Señor Padre. Te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque entre medio de todo esto tú estás con nosotros. Tú sacas, Señor, la parte a los tuyos, Señor Padre, y los cuida y los protege, Señor. Y te pedimos misericordia, Padre, por el mundo, por nosotros, por el mundo entero, Padre, por nuestras familias, Señor, vecinos, Señor, nuestra ciudad, Señor, y el mundo entero, Padre. Que tú puedas extender tu mano, Señor, y ponerle un cese ya a esta pandemia, Padre. Te amamos y te damos gracias, Señor, Padre. Yo les pido, Señor, que todos los corazones, Señor, que se hayan vuelto en contra de ti, Señor, regresen a tu redil, Padre Santo, Señor, y que los que no te conozcan, Padre, o los que no te sirvan, Señor, en espíritu, en alma, en cuerpo y corazón, Padre Santo. Te amamos y te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Señor los bendiga, hermanos. Les amamos mucho. Dios los bendiga.